El miedo. Todos lo sentimos, ¿verdad? Es como esa reacción casi automática que, bueno, nos ha ayudado a sobrevivir. Una alarma interna, vamos. Sí, totalmente. Tiene una base biológica clara, la amígdala, la respuesta de lucha o huida, lo clásico. Pero hoy queríamos ir un poquito más allá de la biología, ¿sabes? Explorar qué pasa cuando ese miedo, digamos, se mezcla con la cultura, con la sociedad. Exacto. Cómo lo usamos o cómo nos usa a nosotros y, sobre todo, cómo afecta a la imagen que damos a los demás. Así que hoy haremos justo eso. Un análisis de cómo el miedo se vuelve una herramienta social y cómo manejamos nuestra presentación, nuestra fachada, bajo su influencia. Nos basaremos en ideas de la antropología y, muy especialmente, en la sociología de Erving Goffman. Eso es. Porque el miedo no es solo sentir algo por dentro, ¿eh? Se convierte en parte de la actuación, del papel que representamos en el escenario social compartido. Vale, entonces, ¿cómo empieza a funcionar culturalmente? Entiendo que cada sociedad define sus propios peligros, más allá de lo físico, ¿no? Como peligros simbólicos. Justo. La antropóloga Mary Douglas hablaba mucho de eso, de los peligros simbólicos, el miedo a lo que se considera impuro o lo que rompe el orden social establecido. Ya. Y lo curioso es que lo que es contaminante o desordenado, pues cambia un montón de una cultura a otra. Y supongo que ese miedo a que te vean como desordenado o fuera de lugar influye directamente en cómo te comportas, ¿no? Directamente. Entiendo. O sea que el miedo une al grupo frente a una amenaza, real o simbólica, y enseña las reglas. Pero claro, también está la otra cara, el control. ¿Cómo se usa socialmente para controlar? Pues mira, Emil Durkheim ya apuntaba algo de esto. Decía que las emociones fuertes colectivas, y el miedo es una de ellas, si se sienten juntas frente a un peligro, refuerzan la solidaridad. El miedo compartido, digamos, crea unión contra el otro. Nos hace sentir más nosotros. Y ahí es donde Erving Goffman nos da una clave, yo creo que fundamental, con su concepto de la fachada personal. Ajá. Piensa en la fachada como, bueno, como la imagen que construimos y proyectamos adrede en cada situación social. La ropa, como hablamos, los gestos, todo para causar una impresión determinada, para encajar, ¿sabes? Y ese miedo a no encajar, a ser rechazado, pues es un motor muy potente para pulir esa fachada. Tiene todo el sentido. Pero el miedo no solo funciona a nivel individual, también se usa a nivel social, ¿verdad? A veces para unir, pero también para controlar. Efectivamente. Por un lado, puede cohesionar a un grupo frente a una amenaza, sea real o imaginada, como diría Durkheim. Claro. Pero por otro lado, es una herramienta de control social súper eficaz. Foucault analizó esto, muy a fondo. Piensa en la sensación de vigilancia constante hoy en día, con las cámaras, lo digital. Uf, sí. No hace falta que te vigilen, de verdad. Michel Foucault, sobre todo en Vigilar y castigar, analiza cómo el poder moderno usa el miedo de otra forma. Más sutil, más constante. Su idea del panóptico es clave. La simple posibilidad de que te estén vigilando, aunque no lo sepas seguro, ¿sabes? Eso genera un miedo dentro de ti que hace que tú misma te controles. Ya no es solo miedo al castigo directo, es miedo a desviarte, por si acaso te ven. Y esto se aplica a todo. Cámaras, datos. Es una autodisciplina por miedo. Entendido. Foucault se centra en cómo interiorizamos esa vigilancia. Pero, ¿eso significa que la gente simplemente obedece? Porque también se habla de resistencias, ¿no? Como las que estudió James C. Scott. Justo. Scott, en Los dominados y el arte de la resistencia, Weapons of the Weak, documentó esas armas de los débiles. Son formas del día a día, a menudo ocultas de resistir al control. Pequeños incumplimientos, burlas, ¿sabes? Formas de navegar y contestar a ese miedo impuesto sin un enfrentamiento directo. Y si miramos a hoy, Zygmunt Bauman y su modernidad líquida. Él dice que vivimos en una incertidumbre continua. No hay nada sólido a lo que agarrarse. Y eso crea una ansiedad difusa. Ya no es miedo a un león, es miedo a cosas enormes que no controlamos. La economía, el clima,
Y en ese caldo de cultivo de ansiedad, los medios de comunicación pueden jugar un papel. Stanley Cohen habló de los pánicos morales, ¿no? Cómo se exageran ciertas amenazas. Efectivamente. Cohen explicó cómo se construyen demonios populares. Se coge un grupo o un problema, se magnifican los medios y se genera una histeria colectiva. Y esa histeria, claro, justifica más control. Se infla el riesgo para movilizar el miedo de la gente. La simple posibilidad de ser observado ya genera un miedo difuso que te hace, modificar tu comportamiento. Y volviendo a Goffman, ¿cómo afecta esa sensación de vigilancia a nuestra actuación diaria? Pues nos lleva a actuar como si estuviéramos siempre en lo que él llamaba la región anterior. El escenario público, digamos. Exacto. El escenario donde hay que mantener la fachada. Entonces controlamos lo que decimos, lo que hacemos, incluso las reacciones que parecen espontáneas. Todo para proyectar conformidad. Un ejemplo podría ser la autocensura en redes sociales, quizás. Clarísimo. ¿Cuántas veces no pones algo por miedo a la reacción, al juicio, al qué dirán? Eso es pura gestión de la fachada bajo la presión del miedo social, además amplificado por la tecnología. No, a ver, siempre nos conformamos. ¿No hay maneras de resistir ese control basado en el miedo? He leído sobre las resistencias ocultas de James C. Scott. Claro que las hay. Y si lo miras con las gafas de Goffman, esa resistencia puede tomar varias formas. Podría ser lo que hacemos en la región posterior. ¿En privado? Eso es, en casa con amigos íntimos, donde te relajas y, digamos, dejas caer la máscara social. Y si bajamos al cara a cara, Erving Goffman analizó el miedo en la interacción diaria. Ese miedo al deterioro del yo. Es la tensión al presentar nuestra imagen, nuestra fachada social. El miedo al rechazo, a hacer el ridículo, eso moldea cómo nos comportamos. Piensa en la autocensura en redes sociales, por ejemplo. Todo por mantener la imagen. Vale. Entonces tenemos miedo a la vigilancia, ansiedad por la incertidumbre global, miedo al juicio social. Frente a todo esto, ¿qué defensas culturales hay? ¿Cómo respondemos? Pues fingir que cumples las normas en público, pero por dentro mantener tu desacuerdo o incluso hacer pequeños actos de resistencia disimulada, ¿sabes? Que no se noten mucho. Pues las culturas son muy creativas en esto, fíjate. Tenemos ejemplos de resiliencia muy potentes. El Día de Muertos en México, por ejemplo, no niega la muerte ni el miedo, lo transforma en una fiesta comunitaria, de recuerdo. O rituales de purga en el Amazonas para sacar los miedos colectivos. O incluso terapias comunitarias, como en Guatemala después del conflicto, que mezclan lo ancestral y lo psicológico para sanar el trauma y el miedo heredado. Son formas activas de manejar el miedo, de darle otro significado. Entonces, intentando atar cabos, queda claro que el miedo no es solo una reacción biológica y ya, es una construcción cultural, social, con un poder enorme. Y todo esto nos lleva al presente. Se habla un montón de los miedos modernos, la economía, el clima. Bauman lo llamó incertidumbre líquida, ¿no? Esta sensación de que todo es inestable. Que a menudo los medios, amplifican. ¿Cómo encaja esto con lo de la fachada? Pues fíjate, es interesante porque esta incertidumbre moderna parece que... Intensifica la necesidad de gestionar la fachada. Sí. Más todavía. Parece que sí. En un mundo que sentimos más inestable, presentar un yo coherente, controlado, se vuelve aún más crucial, aunque quizá también más precario, más difícil de mantener. Ya veo. Y los pánicos morales, en ese contexto, se pueden ver como grandes representaciones colectivas, como dramas sociales donde actuamos nuestras ansiedades compartidas. Y de paso, reforzamos ciertas normas a través del miedo a la desviación, al que se sale del tiesto. Entiendo. Y frente a todo esto, hay formas culturales de manejar el miedo colectivamente, quizás de transformarlo. Por supuesto. Vale, recapitulando un poco. El miedo tiene una base biológica, eso está claro. Pero su poder social real está en cómo la cultura lo interpreta, lo usa, y cómo nosotros, individual y colectivamente, aprendemos a actuar y a manejar nuestra fachada bajo su influencia. Exactamente. Y entender esa dinámica entre el miedo cultural y la presentación social de Goffman nos da herramientas muy útiles, para leer las relaciones de poder, las presiones sociales, las expectativas que nos rodean cada día. Quizás para dejar una idea flotando,
¿Somos conscientes de hasta qué punto nuestras interacciones diarias, esa cara que mostramos, están moldeadas por miedos que a lo mejor ni reconocemos? Miedo al fracaso, al juicio, a la exclusión. Es una buena pregunta, sí. ¿Cómo se juega esa partida constante entre lo que sentimos en nuestra región posterior, nuestro yo más íntimo, y lo que mostramos en la región anterior, en público, siempre con esa sombra de la cultura del miedo planeando?